Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y ustedes qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido con el proyecto? Ay, ingeniero, ahí vamos. Ay, entregamos el primer avance ya el viernes. Ah, Sí, excelente. el avance más de ya de... ¿Ya les entregaron las observaciones? Sí, sí, este avance era de como de metodología, marco teórico, Ujú. objetivos como lo principal, y ya este segundo ya es con realizando mediciones y todo. Ah, ok. Sí. ¿Y han logrado avanzar con las mediciones? Sí, ingeniero, con respecto a eso, fíjese que esta semana, bueno, iniciamos con la prueba de pilotaje, como lo menciona, bueno, nuestro asesor de metodológico, ya la ingeniera Paola, que es la que nos da la clase, nos mencionaba sobre las pruebas de pilotaje, que son las primeras que se realizarían. Entonces, esas son las medidas que estamos tomando esta semana, con las que ya iniciamos. Ok. ¿Pero Entonces, ya pudieron hacerlas con todas o todavía no? ¿cómo dice? Porque les hacía falta, si ya pudieron hacer la que les faltaba, había una que no habían podido todavía efectuarla. Creo que Ajá, era sí, la que tenían problemas con SolidWorks. sí, esa, bueno, pero, la prueba de pilotaje, como la semana pasada, no estuvimos más con eso, la metodología y todo esto, no logramos avanzar, pero ya mañana tenemos reunión porque nuestro asesor de SolidWorks nos enseñó una forma, pero él también nos dejaba de que buscáramos otra forma, entonces encontramos una forma de sacar las medidas por medio de la herramienta 3D, pero se la vamos a presentar mañana todavía. Ok. Sí, para que él no las confirme para poder empezar a sacar las medidas. Ujú. Sí, ingeniero, y hoy nuestras preguntas eran con respecto a ya con respecto a la validación, porque a nosotros nos piden, bueno, en este caso, 3 métodos de validación, que en cierto caso sería la prueba de pilotaje, que nos ayuda a ver todo el proceso, a que se cumpla bien y toda la normativa con las ISO y todo. Validación, otro tipo de validación y validación con triangulación de expertos, ¿verdad? Entonces, lo que le queremos comentar ahorita era sobre, nosotros tenemos una validación, que es la validación de prueba R&R. No sé si... Ujú. Entonces, nosotros hemos pensado, ingeniero, esa validación realizarla para el método tradicional, para asegurar que las mediciones tradicionales están bien tomadas, para después pasar al proceso para asegurar que el proceso de mediciones en comparación ya con las 3 herramientas esté correcto. Recuerden que al inicio yo se los mencioné, ¿verdad? Que el modelo que planteamos inicialmente fue como hacer el modelo de medición en cuanto al experimento que se quiere hacer, pero de ahí les dije, bueno, hay que validar y el RIR es la herramienta que se utiliza para ver el sistema de medición, porque ahora tienen que tienen que calibrar la persona que vaya a tomar las medidas. Son varias calibraciones, ¿verdad? Ver primero el instrumento que van a utilizar. Si el instrumento con el que van a medir está calibrado, ese es uno. Tiene que calibrar la persona que sepa utilizar el metro. Digamos, si utilizan un metro. Hay que ver cómo se puede calibrar lo del software también. ¿Verdad? De que si el software es capaz, por ejemplo, de medir, si yo tengo una distancia, yo tengo que esta distancia mide 20 pulgadas, que el software sea capaz de medir esa misma distancia y que me dé las 20 pulgadas. Porque hay que ver que el software realmente esté calibrado por los instrumentos que están utilizando, ya sea el escáner o la forma como lo van a hacer. Sí, en el caso, bueno, por eso, nosotros lo que tenemos pensado, ingeniero, es que en el caso de la prueba R&R nos serviría para eso, para asegurarnos que no hay diferencia entre operador, que tomaríamos este caso medidas Denis y yo, y de las herramientas también. Es decir, las herramientas las hemos ido probando también poco a poco, como le digo, la calibración. Lo que tenemos duda es como eso hay una forma de documentarlo, o realmente solo así como lo mencionaba, como la prueba de piloto, en donde realizamos las pruebas, como usted dice, porque todo lo que usted nos había mencionado
ya lo hemos hecho con todos los instrumentos que usamos para si realmente mide lo que está midiendo. Igual con el software. Hoy lo calibramos en software y realmente sí da las medidas que corresponden. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo, y estoy de acuerdo, ahí tanto usted como Denis tienen que calibrarse, si son los que van a tomar las medidas. Entonces, lo primero es el metro, el instrumento que van a utilizar, ¿cómo saben si está calibrado o no? ¿Lo recuerdan? No, ingeniero. Ok, entonces, ¿cómo se hace cuando voy a determinar una calibración? Es que yo tomo el instrumento y yo hago varias mediciones seguidas y determino cómo está en calibración ese instrumento, ¿verdad? Pero ahora, ¿este instrumento quién se lo va a certificar? Pues los instrumentos que estamos usando para medición, ingeniero, son los que se usan en el laboratorio de métodos. Lo usan en la clase de métodos, todos los que estamos usando. Sí, pero por ejemplo, si van a usar cinta métrica, esa cinta métrica, ¿cómo saben que está certificada y que realmente lo que me dice que mide 1 centímetro o 1 pulgada es 1 pulgada? Eso es lo primero que tienen que validar. Alguien que les certifique que ese instrumento que están utilizando tiene que ser un ente externo a ustedes que les certifique que el instrumento que están usando está calibrado. Okay. Ese es lo primero, porque si usamos cualquier metro no sabemos si está realmente calibrado. Ese es lo primero. Y de allí tienen que ustedes utilizar luego para calibrarse ustedes, porque ahí es donde viene el RIR. Ustedes tienen que medir, tomar un estándar, definir qué es lo que van a medir y decir, bueno, esto mide tanto y lo que van a hacer, cada uno va a tomar diferentes mediciones, pueden tomar 10 repeticiones cada uno, medirlas y venir y hacer el RIR. Okay. Para el RIR, para validar la calibración de nosotros. Es correcto. Y pueden hacer 2 réplicas, ¿verdad? Inclusive, permítanme, les voy a enseñar, creo que ese es el tema que voy a ver esta semana, hoy o mañana. Permítanme, quiero ver. No, este es de la otra semana. Les voy a mostrar acá. Bueno, en las presentaciones que vimos de diseño, ahí lo tienen que tener. Esta parte. Vamos a ver, este es de diseño de bloques. Es. Permítanme. Y por mientras busca ahí, yo tenía otra consulta. Al final, ¿verdad? Que el que vamos a hacer ya la comparación de 3 instrumentos ya es una ANOVA de 2 factores. Sí, es que es ANOVA de 2 factores, porque en este caso recuerden que estamos utilizando 2 factores. Estamos utilizando operador y los instrumentos que están utilizando de medición, que son los métodos, ¿verdad? En este caso. Aquí lo tengo. El operador se refiere a la persona que está medida, es medida, ¿verdad? ¿Perdón? El operador se refiere a la persona que es medida. Esos son los 2 factores, la persona que es medida y el instrumento de medición. Es correcto, porque ustedes van a hacer mediciones, ¿verdad? Entonces, ahora, pero cada uno de ustedes tiene que hacer la misma cantidad de mediciones. Ok. Bueno, aunque en este caso, déjenme revisar cómo habíamos quedado el año pasado, la vez pasada, que era solo un factor, pero creo que habíamos hablado de considerarlos a ustedes, ¿verdad? Lo que es la parte del operador. No, al final era considerar solo a la persona que es medida. Ah, la muestra. Sí. Es cierto, la muestra era la que es medida. Tiene razón. Permítanme, les voy a compartir aquí pantalla. Pantalla completa. A ver. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí. Ok, por ejemplo, este es un estudio RIR, miren.
en el cual tenemos el inspector y el inspector W. Y era lo que les mencionaba. En este caso serían ustedes dos. Tienen que escoger una pieza y cada uno de ustedes con el instrumento que utilicen deben de medirla. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, se hace, creo que fue con una balanza, creo que está hecho este ejercicio. No recuerdo, a ver. Medición. Sí, aquí está, son 69 más o menos 0.4 milímetros. Quiere decir que están midiendo. Entonces aquí cada inspector hizo 7 mediciones primero y luego otro set de 7 mediciones, ¿verdad? Entonces hizo dos réplicas, hizo cada uno, ¿verdad? Cada inspector. Entonces se utilizó el método del estudio R&R y para poderlo, que está aquí, ¿verdad? Aquí estamos utilizando que es un diseño factorial, el que utiliza para hacer la evaluación del R&R, ¿verdad? Pero en Minitab está ahí la evaluación y aquí es donde determina los efectos, ¿verdad? Que es lo que queremos evaluar de la repetibilidad y reproducibilidad para ver cuáles son significativos. Si el efecto de cada uno de los operadores o de la variación que hay entre los dos operadores, ¿verdad? Que es lo que se evalúa. Para determinar si hay algún tipo de variación. Entonces, este es lo que les puede ayudar también para hacer las validaciones. Pero ustedes ocupan tomar las medidas de esta forma, ¿verdad? Así como se las coloqué aquí. Minitab inclusive ya tiene cómo realizar el estudio R&R. Les puedo mandar una presentación. Sí, por favor. De cómo se realiza para que les sea más fácil. Ingeniero, entonces en el proceso usted nos recomienda, bueno, en el pilotaje realizamos la calibración de las herramientas y no, yo tengo dudas realmente en la calibración del instrumento que se nos dice. Al final, como decía usted, el factor externo que nos valide que está calibrado el instrumento. ¿Cómo sería, ingeniero? Nosotros tenemos que buscar un ingeniero. En este caso, sí, porque tienen que demostrarlo en el documento, cómo lo certificaron. En este caso, ¿cómo podrían hacerlo? ¿No llevaron una clase de metrología ustedes? No, ingeniero. No. ¿Cómo es la orientación de campo? Sí, porque no sé allá cómo lo podrían hacer para poderlo validar. Normalmente, ¿cómo se realiza, ingeniero? Lo que pasa es que uno lo que hace en las empresas, en la actualidad hay agencias que se dedican a eso, ¿verdad? Hacer esas calibraciones. Lo que pasa es que a veces no es algo muy utilizado. Por ejemplo, acá en la empresa que conozco es Pavase, que es la que se dedica a hacer calibraciones, más que todo de balanzas, pero no sé qué otros instrumentos manejan ellos. Que ayudan en ese proceso de validación y certificar que el instrumento está calibrado. De ahí cada empresa, algunas tienen sus propios métodos de calibración, pero en este caso, ahí sí, porque hay que tener cuidado, por ejemplo, si voy a utilizar una cinta métrica como la del metro desastre, que le llamamos, esa hay que tener cuidado, porque esa inclusive en una de las plantas donde yo trabajé comprobamos que se estira y va perdiendo la medida, le va dando una medida diferente porque se va estirando.
Sí. Entonces, inclusive la dejamos de utilizar por eso. Sí. Y la última que es la que más, digamos, resistente es a variaciones del ambiente, porque también utilizábamos una regla en un determinado momento, pero la regla era metálica. Y la regla con el tiempo se iba doblando y a veces se dilataba según la temperatura ambiente. Entonces terminamos utilizando el metro que usan lo que decían metros de albañil. Sí. Así le llamábamos. Ese es el tradicional, digamos, y ese es el que terminamos utilizando. Claro, Calidad siguió el proceso de calibración para poder determinar si el metro medía lo que debe de medir, ¿verdad? En cuanto a la medida. Pero ahí sí no sé quiénes podría ayudar. Porque ahí tal vez la persona o no sé, tal vez pregunten quién da la clase de metrología, tal vez él les pueda decir quiénes podría ayudar con eso ahí. Okay, para ver qué método se puede utilizar. Okay. Sí. Porque ahí sí no conozco. Uh-huh. Ahí desconozco, ahí en Teus quién podría ayudarnos con eso. Y eso no hay forma de hacerlo nosotros, ¿verdad? Como nosotros hacer un procedimiento. Solo investiguen esa parte para ver cómo poderlo hacer. Ahí, para que alguien les ayude con ese proceso de certificación y que les diga si realmente el metro está bien, está calibrado, no tiene variaciones en las medidas que tiene y que lo puedan utilizar para poder medir, ¿no? Sí. Ingeniero, otra consulta que yo tenía era, bueno, en el caso, mirábamos proyectos pasados que usaban, por ejemplo, el error técnico de medición. ¿Usted cree que sea necesario hacer ese tipo de procedimiento también, o ya con el RIR sería suficiente? ¿Para cuál? ¿Para cuál, perdón? Para el operador. Para el método con el RR es suficiente, ese le da suficiente validación, con el RIR. Okay. A mí me muestran un RIR y ya con ese ya es suficiente. Sí, y bueno, y aparte lo que va a venir después, importante el método, ¿verdad? El método que se utilice, cómo tomaron las piezas, porque esas son unas preguntas que yo por lo menos siempre usualmente hago. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo midieron las piezas? ¿A cómo midieron se refiere a como la técnica para usar el instrumento? Sí, correcto. Okay. Sí. Lo que pueden hacer, por ejemplo, vamos a ver. Sí, porque tienen que medir las mismas piezas en este caso. Es que estaba pensando ahí cómo pudiesen hacer para poder medir, pero porque tienen que ser las mismas piezas. Es que estaba pensando qué medidas pueden tomar. Y son varias piezas, ¿verdad, ingeniero? Sí, yo diría unas 10 piezas. 10 piezas y 2 repeticiones por cada pieza. Sí, solo investiguen a ver el RIR con cuántas piezas les dice que pueden hacerlo. Sí, por cierto, aquí les tenía uno, bueno, el de Minitab, como dice Minitab que se sigue el procedimiento, y sí, eso decía 10 piezas. Sí, es que eso es lo que usualmente uno utiliza. Sí, y fíjese que yo eso le quería mostrar. Bueno, nosotros teníamos la idea del RIR y hoy realizamos estas mediciones que realmente tal vez también lo hacíamos como prueba piloto, pero para ver si nos puede ir sirviendo. Y al final teníamos esto, que era antropometrista 1, antropometrista 2. Sujeto 1, nosotros lo hemos pensado así, veníamos a consultarle a usted. En el caso de sujeto 1, era una persona. Nosotros habíamos seleccionado 10 tipos de mediciones de las de antropométricas y habíamos realizado 3 tomas de la misma medición. Es decir, en este caso, este es Denis, este soy yo, y realizamos, por ejemplo, esta medida era la de
altura de hombro, por ejemplo, entonces realizamos 3 veces la altura de hombro Denis, 3 veces la altura de hombro yo. Entonces ya estará. Lo único que aquí recuerden que en el caso del parámetro lo tienen que evaluar de forma individual. No lo pueden mezclar porque son medidas diferentes. Ajá. Entonces tenemos que buscar 10 sujetos. El número 10 se referiría a que... No, el número 10 son los parámetros, que son lo que van a medirle, los parámetros que le van a medir a cada persona. Entonces usted dice que no tendríamos que buscar que este sea igual, la validación de estos iguales, porque al final no puede ser igual, porque es diferentes tipos de medidas. No, por ejemplo, el 1, ¿qué están midiendo en el 1? Este es altura de hombro. Ok, entonces ahí solo van a validar altura de hombro, porque la 2, ¿qué es? Permítame, ahorita lo voy a compartir también, ¿no? Porque tengo en otra hoja de Excel. Aquí, esta es lo... pues ya está cargando. Sería eso. El 1 es estatura, 2 es altura del nudillo. Y bueno, 3 agarre de codo. Entonces, esta sería, es decir, estas medidas, sí, las 6 son solo de estatura de la misma persona. Es decir, este sujeto 1 es una persona. En el caso de ella se llamaba Larisa. Entonces mi consulta era, así como lo estamos realizando, ¿está bien? ¿O usted cree que es necesario, así como usted nos mencionaba, en este caso, buscar otras piezas, que no lo hagamos con personas? ¿Para qué? ¿Para medir? ¿Para hacer el R&R, me pregunta? Sí, para el R&R. Yo diría mejor busquen. No, pueden ser las personas. No, lo que pasa es que puede haber variaciones de persona a persona. Y esa variación, entonces, nos puede afectar el R&R. Por lo general, las piezas deben de ser estándar, o por lo menos piezas similares. Ok, Para como piezas de dominó o algo así, ingeniero. Es correcto, eso le iba a decir del Lego, estaba pensando ahorita, como tomar 7 piezas de Lego y medirlas, ¿verdad? Y con eso usted va a determinar la calibración, porque solo es para determinar la calibración, entonces no necesariamente puede utilizar personas, puede utilizar cualquier cosa. Entonces, así como lo realizábamos hoy, ingeniero, ¿usted cree que no sea necesario? ¿O sí lo podemos realizar así? No, claro, pero en este caso, bueno, aquí que en este caso sería como un R&R por cada sujeto, ¿no? Así, serían 3 R&R. Porque no puedo comparar sujetos, sino que sería... No, correcto, no, es que lo que usted quiere comparar son los sujetos. Las personas. Enseña más o menos permítame. Quiero ver acá. No voy a abrir un Excel aquí. Ingeniero, y en el caso que nosotros estamos usando, por ejemplo, cinta métrica y antropómetro, tendríamos que hacerla por ambos, por separado, un R&R para cinta métrica y un R&R para antropómetro. Correcto. Okay.
Le voy a compartir la pantalla. Sí, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Al final, todo lo que es calibración, R&R, no se documenta como prueba piloto, ¿verdad? Sino que se documenta ya como método de validación. Sí, porque usted lo que está validando es el sistema de medición. Así tendrían que hacerlo, ¿me? Así como lo tengo acá. Es casi lo mismo, lo único que invertido, ¿verdad? Las piezas, digamos, lo puse acá, las 10 piezas, y aquí cada uno de ustedes con las mediciones, si van a hacer 2 mediciones o 3 mediciones para realizar la prueba. Y así preparan información, hacen el cuadro con las mediciones de cada set, de cada una de las piezas. Lo único que tienen que tener cuidado, que la pieza 1 sea medida aquí en el mismo punto, ¿verdad? No que la pieza 1 la van a poner acá abajo, por ejemplo, en la segunda medición que va a ser acá. Tienen que marcarlas y en el mismo orden tienen que medirlas, ¿verdad? Tienen que medirlas en ese mismo orden para poder determinar la calibración. Ingeniero, mi consulta es, esas piezas, como usted nos decía, tienen que ser de dominio, no pueden ser dimensiones de personas. Lo que pasa es que en las dimensiones de personas les va a dar diferente. Pueden probarlo. Sí, porque con esos datos que ya recolectamos hoy, por ejemplo, podríamos. Pero tiene que ser la misma parte que van a medir. Si van a medir altura, tiene que ser la misma altura, ¿verdad? Entonces, significa que ese es un cuadrito por parámetro de medición, que sería pero para determinar la calibración de ustedes, para hacer el IR, con una que midan es suficiente. Ajá, sí. Y entonces, en ese caso, las piezas serían personas. Correcto. Digamos que sean personas. Ajá. Pero lo mejor es que tengan estaturas muy similares. Porque si miden una persona alta y una persona baja, digamos en altura, ya ahí, pero si viene de la persona la variación, no hay ningún problema. Okay. Y no, pero al final lo podemos realizar con piezas, porque al final lo que están validando es el instrumento que estamos usando y la persona que está midiendo. No estamos. Es correcto. La que están validando son ustedes, que ustedes midan bien. Ah, ok. Entonces no es ni a la persona, es ustedes. Que sus mediciones sean correctas. Eso es lo que están validando, que ustedes son capaces de utilizar el instrumento bien. Okay. Entonces no es necesario en ese caso hacerlo con personas, lo podemos buscar así como le decía, piezas de dominó. Con cualquier cosa, ¿sí? Ahí no hay ningún problema, no hay restricción. Puede ser, porque la teoría nos dice, puede usar los mismos materiales que utiliza o diferentes. Al final, lo que usted quiere es nada más validar que los operadores miden bien. Okay. Sí, ingeniero, entonces, bueno, esas eran mis consultas, sus indicaciones para ir avanzando, para ir iniciando, nuestras pruebas pilotos, que son para definir las mejores formas de las mediciones y todo, y luego hacer esas validaciones antes de empezar a tomar medidas, ¿verdad? Para
Sí. Y las validaciones que usted nos recomienda, R&R, y las calibraciones de los instrumentos. ¿Solamente esas? ¿O nos recomienda hacer otras? Esas. Eso es lo que necesita. Okay. Bueno, ya más adelante tomamos unas medidas y ya más adelante, bueno, yo por lo menos siento que vamos a ocupar un poco usted, ingeniero, con Nueva Nova, porque tal vez sí tengo algo, pero tal vez no sé cómo explotar realmente la Nova para recolectar más información como bien valiosa para poder presentar resultados. No, si quieren, bueno, tal vez o mañana o pasado mañana, cuando ustedes lo dispongan, tomen datos y revisémoslo. Si quieren, no sé qué tanto pueden hacer mañana las mediciones para hacer el R&R. Sí, y lo podemos trabajar, no hay problema, en Minitab. Y ahí lo hacemos. Sí, para la realidad sería perfecto. Ya mañana podríamos tenerlos. Sí, para ir avanzando. Sí. Y ya ustedes van trabajando en cómo irlo documentando, explicando y todo eso. Porque tienen que explicar la forma en que lo hicieron, ¿verdad? Para poderlo validar. Sí, claro. Ya creo que un poco más orientados y ya, porque sentimos que esto es un poquito de lo grande que vamos a iniciar ya con las medidas, con los 3 métodos. Es correcto. Todo esto son los pasos iniciales antes de ir a tomar las mediciones. Exacto. Y en este caso, como son ustedes que van a medir, entonces tienen que asegurarse. Ahora, el software también hay que verlo. Porque, ¿cómo se mide en el software? En el SolidWorks. Ajá. ¿O el software le da las medidas? No, ingeniero, fíjese que no pudimos encontrar una forma automatizada de hacerlo. Ahorita le voy a presentar una fotografía de lo que le vamos a presentar a nuestro asesor de SolidWorks para ver si podríamos realizarlo. Ahorita le presento. ¿O ustedes van a tener que medir? Nosotros, no nos automatiza el proceso. Ya. Entonces tienen que marcar los puntos, de punto A al punto B, ¿cuánto mide? Sí, en el software, dice. Sí. Sí, aquí ahorita voy a mostrar. Así, ingeniero. Ahorita estaban viendo así, por ejemplo. Esa tiene una medición corta, creo que solo a esa le había tomado fotografía, pero en este caso la distancia es tomada como de este punto a este punto. Usted lo pone como yo lo pongo con el medidor del software aquí y aquí. Sí, y la otra, que esa es una de las formas que nos había mostrado el ingeniero de SolidWorks. Ya le voy a mostrar cómo era. Era así. Que sentimos que esa forma aún es más variable que la otra, es así, colocando un plano aquí y otro plano aquí, en donde los puntos que realizaríamos y realizar esa medición también, como ese plano, ese plano. Es correcto, porque eso les iba a mencionar, tienen que saber bien dónde van a colocar el punto de origen y el punto final. ¿Verdad? Para que decir, ok, estoy midiendo, estoy tomando los puntos de forma correcta y utilizar ese plano me parece bien. Sí, porque el plano lo que le garantiza es que la medida la está tomando en un punto específico. Ok. Pero sí. bueno, o allí valídenlo, ¿verdad? Sí, y también lo que desde SolidWorks nos recomendaba es que, por ejemplo, si usted hace una medición aquí del hombro, que colocáramos como un puntito para que en el escáner saliera como desde aquí hasta aquí se hizo la medida, para poner estos planos exactamente ahí. De acuerdo, es correcto. Entonces, bueno, es importante, todo eso tienen que validarlo ustedes. Sí, en este caso, cuando se dice validar el software, es decir, el software sabemos que esa medición que tira de plano a plano sí es exacta, digamos, pero ¿cómo nos menciona cómo calibrar un software?
No, de esa forma, porque recuerden con los puntos, esos puntos de referencia que van a tomar, dónde inicia, dónde finaliza, esa es la calibración, que ustedes deben de validar que esa medida sea correcta. Lo que pueden hacer es tomar estas mediciones con el software, digamos, las mismas piezas, inclusive que hablábamos, no necesariamente las personas, sino piezas que ustedes escaneen y medirlas en el software y ver si esas piezas las miden bien. Y al final sería un análisis también. Tendríamos que hacer un análisis de como... Un RIR. También. Entonces tenemos que hacer RIR para nosotros y RIR en este caso para el software. En este caso, recuerden que el RIR en el software son ustedes, si ustedes saben medir en el software. Porque el software le va a dar el resultado, pero ustedes son los que van a seleccionar dónde inicio y dónde termino. Entonces tienen que saber cómo utilizar eso y calibrarse en eso y decir, no, sí, cualquiera de los dos que use el software está calibrado para utilizarlo, de acuerdo a las piezas que se midieron. ¿Me entiende? Al final es calibración de operador por uso de metro, uso de antropómetro, uso de software. Es correcto. Así es. Porque ¿cómo sé yo que usted puede medir en el software? ¿Cómo sé? Sí. Entonces, de la única forma es que usted se ponga a hacer las mediciones. Igual como hagan el del metro, el del uso del metro, igual tienen, porque recuerde que es el uso del instrumento por parte de quién, del operador. Eso es lo que estamos validando que lo saben hacer. De tal forma que yo confíe en las mediciones que ustedes hicieron porque yo sé que pueden medir y que pueden utilizar el software, cualquiera de los dos, para poder hacer las mediciones. Porque en este caso no es el software quien me da la información, sino que son ustedes quienes están haciendo las mediciones. Sí. Entonces, aquí solo es calibrarlos a ustedes como operadores de que están calibrados y luego con las medidas que tomen vamos a hacer la comparación de los software para ver cuál de los tres es el que de los dos software si son iguales a medir con el metro, porque esa es la comparación que buscamos, que las medias de los tres sean iguales. Ingeniero, y en este caso, ¿verdad? Que nosotros no... creo que ya comprendo. Porque yo tenía en mente como medir una pieza, por ejemplo, una pieza de dominó, digamos, que medida que yo sé por regla que mide 5 centímetros, pero al final yo no ocupo saber si realmente mide 5 centímetros, sino saber si la medida que me tira el software es la misma, es decir, yo la estoy tomando igual. Entre medida y medida. Usted pone las 10 piezas, digamos, y usted mide las 10 piezas y anota la información de las 10 piezas. Luego Denis mide las mismas 10 piezas en el mismo orden. Ojo, tienen que cuidar eso. En el mismo orden tienen que ser medidas y colocadas en el cuadrito. Entonces, miden a 10, hace usted las primeras 10 y las mide. Ok, las midió. Luego, Denis hace las 10 mediciones, las mide. Luego vuelve a hacer otras 10, las vuelve a medir y luego Denis hace las 10 y ya con eso hacen el RIR. Okay. Al final puede ser que el software diga eso mide 10 centímetros. Al final realmente, por nosotros como regla sabemos que mide 5, pero nosotros eso no lo sabemos. No estamos correcto. Por lo que estamos buscando es que el método que estén utilizando esté correcto, porque no estamos comparando en este caso las mediciones de las piezas. Entre las piezas, esas no las estamos... Claro, en el análisis nos va a salir, pero al final lo que quiero es validar sus métodos. Sí. Que ustedes no me den una medida en una misma pieza, me la miden de dos formas diferentes, digamos, porque ahí hay variación y el Minitab me lo va a decir al momento de hacer el análisis. Sí. Okay. Hoy sí me queda súper claro. Ya creo que me aclaró todas las dudas que tenía. Ok. Sí. Bueno. Y hoy sí la dejo, Ligia, porque ya me retrasé en la clase. Sí, y eso solo pedirle si nos podían ver la PPT, por favor, realmente sería de mucha ayuda. Sí, voy a buscarla. Es que no la tengo en esta computadora. Creo que no la tengo aquí. Déjenme ver.
Sí, y si no, nosotros le recordamos por un correo, y igual de, si, no sé, decir, yo comí la clase con usted, pero buscando las presentaciones no encontraba la de ANOVA de 2 factores tampoco, entonces también si esa, solo encontraba la de un factor. Si nos podría por favor. Sí, no la tengo aquí, solo tengo el de análisis de capacidad. Vamos a ver. Correlación, diagrama Ichikawa, diagrama Pareto, diseño experimento. Aquí tengo el R&R, cómo hacerlo. Aquí lo tengo, sí. Sí, aquí tengo. Solo aquí rapidito se la voy a mostrar. Sí. Que es lo único que es la que utiliza en la empresa. Esta, que es. Pero este es de atributo. Este es de variable, el que van a utilizar ustedes. Que es este, ¿verdad? Aquí están los pasos que me dicen de cómo se van a crear. Paso a paso. Aquí está el orden de las corridas, las partes, los operadores. Aquí se van colocando, digamos en este caso son 2 operadores. Y luego aquí me dice cómo hacer el R&R, ¿no? Sí. Entonces esta les voy a mandar para que la tengan ahí. Sí, gracias, ingeniero. Ok. Y la de ANOVA de factores creo que es la que se llevan a clase de diseño, ¿verdad? Sí. Sí, también sí me la no. Ok, yo se la voy a mandar. Listo, ingeniero, gracias por su tiempo. Ay, disculpe el atraso. Fue mucha ayuda. Ok. Gracias. Saludos, nos vemos. Saludos.